El desperdicio de alimentos consiste en el desecho de enormes cantidades de comestibles, lo que genera importantes efectos ambientales, sociales y económicos. Con estos desechos no solo se pierde mucho dinero y recursos, sino que también estos podrían alimentar a millones de personas. Es por esto que se trata de un problema de acceso, para gran parte de la población, de los alimentos disponibles en el mundo. Es decir, no es necesario incrementar la producción de los mismos, lo que es necesario es actuar sobre su distribución. Luego está la seguridad alimentaria. Esta se define como el acceso físico, social y económico a alimentos que satisfacen las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana. El desperdicio de alimentos es un problema que afecta a toda la cadena alimentaria, ya que pueden suceder en múltiples etapas de la cadena productiva, desde la producción hasta la distribución y el consumo. El desperdicio de alimentos suele suceder incluso antes de la cosecha de los mismos, ya que en países de bajos ingresos, factores como plaga, mal uso de fertilizantes y otros problemas durante la recolección pueden afectar la calidad y cantidad de alimentos producidos. También la falta de planeación y de infraestructura adecuadas como sistemas de almacenamiento y transporte que puede llevar al desperdicio de alimentos. El clima es otro de los factores más importantes que pueden influir en el desperdicio alimentario, dado que puede afectar la calidad y vida útil de los alimentos, y que sequías o inundaciones que pueden afectar la producción agrícola y disponibilidad de cultivos. En países de altos ingresos, como los pertenecientes a la Unión Europea, los cuales se adhieren a la Agenda Política 2030, las preferencias estéticas, las leyes arbitrarias en cuanto al espacio de cultivos, la cosecha con un cero absoluto en cuanto a los agroquímicos, las fechas de plantación y cosechas sin consideración de adversidades climáticas, diferencias en cuanto a los distintos terrenos de los países y o regiones, y las fechas de caducidad pueden llevar a desechar alimentos que aún son seguros para el consumo y disminuir la capacidad productiva del país. También, los consumidores evitan frutas y verduras en el supermercado si tienen una forma inusual o no cumplen con ciertos estándares mayormente estéticos. Los consumidores también suelen comprar más de lo necesario o no planifican adecuadamente sus comidas, lo cual puede resultar en un desperdicio de alimentos en los hogares e incluso en los negocios. De acuerdo a la Dirección de Agroalimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en Argentina se desperdician o pierden alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a casi 1 kilogramo por habitante por día. Esto representa el 12,5% de la producción agroalimentaria del país. A nivel mundial, el 17% de todos los alimentos disponibles en el mundo son desperdiciados, ocurriendo la mayor parte de estos desperdicios en los hogares, lo que corresponde a un 61% de ellos, mientras que un 26% pertenece al rubro de servicios de alimentos y un 13% proviene del comercio. Esto también genera un impacto ambiental negativo, ya que dichos desechos generan entre el 8% y 10% de las emisiones globales de efecto invernadero. El desperdicio de alimentos y los objetivos para el desarrollo sustentable. Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable son un total de 17 que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para mediados del 2030. En cada país se tratan algunos de ellos dependiendo de su realidad económica, social y ambiental. Estos objetivos se encuentran completamente relacionados con el desperdicio de alimentos. En lo que respecta al ámbito social, los alimentos producidos que no llegan a ser consumidos serían suficientes para alimentar a 2 millones de personas en todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. En lo económico, la pérdida y desperdicio de alimentos en la ciudad de Buenos Aires alcanza un promedio de 23 millones de dólares al mes en hogares que terminan desperdiciados. Por otro lado, en lo ambiental, se desperdician numerosos insumos tales como nutrientes del suelo, agua, energía fósil que se utiliza no solo en maquinaria, sino en producción de fertilizantes. La problemática. ¿Cuál es el mejor método para reducir el desperdicio de alimentos? Para responder esta pregunta se considerarán 5 variables: costo, sustentabilidad, efectividad, tiempo y beneficios adicionales. Estas llevan sus respectivos criterios: que sea lo más accesible posible, lo más sustentable, lo más efectivo, que se logre en el menor tiempo posible y que produzca la mayor cantidad de beneficios adicionales. ¿Cuáles son las medidas que tomaron algunos países? Todos con el objetivo de lograr reducir el desperdicio de alimentos un 50%, Francia para el 2025, Estados Unidos, al igual que Japón, para el 2030. Francia implementó como medida la sanción de la ley Garot, que establece 2 medidas principales aplicables a la distribución: la prohibición de llevar a cabo pérdidas de destrucción y deterioro de los productos alimenticios aún consumibles y la obligación de que los supermercados de más de 400 metros cuadrados se asocien con organizaciones caritativas para donar los alimentos no vendidos aún aptos para el consumo. A su vez, se modificó la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde. También creó nuevas sanciones con la Ley de Galim,
que amplía la prohibición de llevar a cabo prácticas de destrucción y deterioro de los productos alimenticios aún consumibles a toda la restauración colectiva, pública y privada en la industria agroalimentaria. En caso de incumplimiento, se le lograría aplicar una multa. Japón, por otro lado, implementó la sanción de la Ley de Promoción de la Pérdida de Alimentos y la Reducción de Desperdicios, orientada a construir una sociedad recicladora que promueve la reutilización de los alimentos y a su vez reduzca el volumen de comida desperdiciada. Esta ley se enfoca principalmente en las empresas encargadas de manufacturar, distribuir y vender productos, ya sea en supermercados como en restaurantes. Por otro lado, también aplicó la reutilización de residuos alimenticios, con el fin de elaborar fertilizantes orgánicos que a su vez son utilizados en cultivos que suministran alimentos a los grandes almacenes. Estados Unidos, al contrario, hizo campañas nacionales de reducción del desperdicio de alimentos. Estas campañas integran una serie de iniciativas ya existentes como la denominada US Food Waste Challenge, el reto de desperdicio de comida en Estados Unidos, o el Food Recovery Challenge, reto de recuperación de comida, que ya han dado algunos resultados. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es un modelo de producción y consumición que pretende extender el ciclo de vida de los productos, es decir, fomenta la reutilización, la reparación y el reciclado de las elaboraciones. El objetivo es romper con el esquema de consumismo masivo en el que todo eventualmente se vuelve un residuo. Este sistema promete un cambio de paradigma, ya que transformaría no solo la manera en la que se desechan los productos, sino que también su proceso productivo. La economía circular podría contribuir a la solución del problema, ya que fomenta la aplicación de técnicas más precisas y la implementación de tecnologías que reducen la cantidad de residuos generados. También porque rediseña la logística de distribución de los productos para que a la hora de transportarlos y conservarlos se eviten desperdicios. Además, como mencionado, este modelo económico presenta características sostenibles, ya que apoya el diseño de envasados ecológicos o reutilizables, como podrían serlo las botellas retornables, promueve las producciones locales con el objetivo de acotar las distancias de distribución y así reducir la huella de carbono en esta etapa, y pone el foco en la producción de los llamados subproductos, como pueden serlo el biogás y los fertilizantes, que provienen de los residuos inevitables. En conclusión, la economía circular sería una gran opción para optimizar la producción de alimentos, concientizar sobre el derroche de los mismos, plantear un modelo en el que los alimentos se distribuyan de manera más eficiente y reducir la contaminación. Para seleccionar el grupo de alimentos sobre el que se generen desperdicios, nos basamos en 3 grupos genéricos. Estos son lácteos, carne y frutas o verduras. Luego consideramos 4 factores de decisión para comparar los alimentos planteados. Estos incluyen, en primer lugar, la huella de carbono de cada alimento. Esto se basa en medir la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Para esto se considera el ciclo de vida completo de dichos alimentos, desde su producción o cultivo, el transporte, hasta la llegada al consumidor. También consideramos otros factores que impactan sobre el medio ambiente, como el uso de la tierra y el agua para la producción. El mayor puntaje lo tiene aquel alimento que cuenta con la mayor huella de carbono. En segundo lugar, el alimento más desechado. Para esto investigamos el porcentaje de desperdicio de cada uno de los alimentos mencionados, principalmente en los hogares, ya que como se mencionó anteriormente, los principales desechos son hogareños. Pusimos mayor puntaje a aquel alimento con mayor porcentaje de desperdicio. Luego comparamos los alimentos según su relevancia en una dieta equilibrada. Para esto investigamos de acuerdo a las proporciones necesarias de verduras, carne y lácteos, en un plato saludable. Le dimos mayor puntaje al alimento que debe consumirse en mayor proporción. Finalmente, consideramos la accesibilidad para dichos alimentos. Esto se refiere a su precio y facilidad para acceder a ellos. Tiene mayor puntaje el alimento más accesible. De acuerdo a la huella de carbono, obtuvimos que la ganadería agrícola contribuye con el 14,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, siendo la carne el producto más contaminante de los mencionados. Luego continúan los lácteos, que contienen una gran huella, ya que también parten del ganado, el cual genera grandes emisiones de dióxido de carbono. A su vez, tanto la producción de lácteos como de carne suele requerir más agua y tierras que la de frutas y verduras. Esto se debe al espacio ocupado por los animales. Finalmente, las frutas y verduras generan considerablemente las menores emisiones de estos gases, por ende, contienen la menor huella de carbono. En cuanto al desperdicio de alimentos, nos basamos en una encuesta realizada en Cava, cuyo resultado demuestra que las verduras y frutas son los alimentos más desechados en los hogares. Luego continúan los lácteos, también considerados entre los alimentos con mayores desperdicios. Finalmente, los productos cárnicos son los de más bajo desperdicio. Para una dieta equilibrada, las proporciones ideales de los alimentos mencionados incluyen primordialmente verduras y frutas, ocupando entre el 40 y el 50% del plato. Luego se recomienda que las carnes conformen aproximadamente el 15%, al igual que los lácteos.
En cuanto a su accesibilidad, las frutas y verduras son de más fácil acceso para la población, continuando con los lácteos y finalizando con los productos cárnicos. Finalmente, a partir de los puntajes ponderados obtenidos con los factores de decisión, seleccionamos los lácteos, por resultar ser el alimento de mayor puntaje. La cadena de valor de los lácteos empieza en primer lugar con la producción. En segundo lugar se encuentra la industrialización de los productos. En tercer lugar, la distribución. Y por último, se encuentra el consumo final. Para la primera etapa de la cadena de valor de los lácteos de producción hay dos principales partes interesadas o stakeholders. Los primeros son los productores y agricultores y los segundos son gobiernos y reguladores. Para los primeros, lo que constituye los potenciales generadores de desperdicio más grande es el inadecuado manejo de los productos, que esto constituye el almacenamiento y tiempo en el que se encuentran los productos en esta etapa. Y por segundo lugar, las prácticas agrícolas, que tipo influye mucho a cuánto se va a desperdiciar al final. Para la segunda parte interesada, que son los gobiernos y reguladores, las políticas y regulaciones influyen mucho en cuánto se va a desperdiciar, ya que tienen mucha influencia sobre esta etapa. Para la segunda etapa de la cadena de valor de los lácteos, industrialización, hay tres principales partes interesadas o stakeholders. La primera son procesadores y fabricantes, la segunda empleados industriales y la tercera gobiernos, reguladores e inspectores. Para la primera, lo que constituyen los potenciales generadores de desperdicio más grandes se encuentran en los procesos de producción. Estos son métodos ineficientes, productos no deseados o errores en la producción, que esto lleva al segundo stakeholder, que son los empleados industriales, que muchas veces son responsables de estos errores en la producción. Esto tiene que ver con mantenimiento y errores durante operación que directamente afectan cuánto del producto se va a desperdiciar. En tercer y último lugar están los gobiernos, reguladores e inspectores, que al igual a la primera etapa, las regulaciones que implementan directamente afectan cuánto del producto se va a desperdiciar, y también las inspecciones del estándar al que tienen que estar también pueden llevar a ser un potencial generador de desperdicio grande, que esto lo manejan los inspectores. En la tercera etapa de la cadena de valor de los lácteos se encuentra la distribución, con dos principales stakeholders principales, que son los distribuidores y los mayoristas. La principal razón por la generación de desperdicios en esta etapa es el manejo inadecuado de la cadena de frío en estos dos stakeholders, ya sea el almacenamiento incorrecto o falta de coordinación entre estos, que lleva a tiempo fuera de esta cadena y consecuentemente el desperdicio de producto. En la cuarta y última etapa de la cadena de valor de los lácteos se encuentra el consumo, con tres principales stakeholders. El primero son los consumidores finales, el segundo los minoristas y en tercero los servicios de alimentos. El principal potencial de generadores de desperdicios en esta etapa tiene que ver con la caducidad del producto y cuánto se consume. Esto tiene que ver con la demanda de los consumidores finales por este producto. Si no es muy demandado, puede ser que los minoristas tengan que deshacerse del producto una vez que se vence. O en el caso de los servicios de alimentos, en donde hay muchos desechos de alimentos, ya que no se pueden volver a reutilizar. Por último, presentamos la autoevaluación del equipo, en la que consideramos la distribución del trabajo entre integrantes, la organización del tiempo, el compromiso con el equipo, la comunicación interna y la evaluación de alternativas.